tiene que ver con Cryptosporidium. Y la siguiente clase del día martes, todo lo que tiene que ver con los otros parásitos, los otros protozoarios coccidios intestinales. ¿No? Y entonces hoy día vamos a ver esta parasitosis que se llama cryptosporidiosis. Básicamente estos son aspectos generales, ¿no? De hecho es una zoonosis parasitaria. Cuando decimos zoonosis parasitaria es que se transmite o afecta tanto a humanos como a animales, ¿sí? Y principalmente se transmite por agua. De pronto la segunda forma de transmisión podrían ser los alimentos. Este parásito se caracteriza porque es altamente resistente al cloro. Entonces el agua, que de pronto vendría a ser un vehículo, el agua tratada con cloro, podría ser un sitio en el cual esté carente de cryptosporidiosis, pero como este es altamente resistente, no siempre sucede esto. Actualmente para esta parasitosis no existen medicamentos que tengan una plena certificación de que estos puedan eliminar al parásito, es decir, cuando el humano o los animales serían afectados. Y anualmente, de los 58 millones de personas que son detectadas con esta parasitosis provocando diarrea, 2 son los parásitos involucrados en la producción de diarrea, es decir, Giardia y Cryptosporidium. ¿Sí? Ahora, más o menos el nombre de cripto viene de esta palabra griega que significa oculto, y esporos, que significa esporas, ¿no? Entonces vamos a ver que las esporas parecen semillas, pero que son parásitos que no son fácilmente identificables. Este parásito ha sido descrito en 1907 en muestras de roedores, y más que todo pensaban que era una parasitosis que solamente afectaba a los roedores, a algunos animales mamíferos, y bueno, no le dieron mucha importancia, ¿no? Se lo describía en libros de veterinario. Pero en 1976 se reportan 2 primeros casos, una niña y una persona de 39 años, y ahí como que llama la atención, dicen, este parásito no solamente puede estar en animales, sino también en algunos humanos. Después, en 1980, describen en pacientes con VIH, y ahí ya asocian y dicen, bueno, afecta a niños, personas adultas y a pacientes con VIH. Pero tal vez lo más llamativo de esta parasitosis ha sido cuando en 1993 se produce un brote en Milwaukee, Estados Unidos, por agua, es decir, el agua que se distribuye a la población estaba contaminada con ooquistes, y en ese brote hay 400,000 afectados. Y de estos 400,000 afectados, que había una gran cantidad de asintomáticos, sintomáticos, aparece un grupo que llama la atención. Habían 50, en algunos textos hablan hasta de 100 personas que mueren. Y estos precisamente eran pacientes o personas que tenían SIDA, ¿sí? Entonces es un parásito altamente infeccioso. Algunos textos hablan de que de 1 a 10, es decir, basta con que encontremos 1 o 10 ooquistes o ingiramos 1 o 10 ooquistes, ya podemos contraer la infección. Y una persona parasitada puede eliminar hasta unos 10,000 millones de ooquistes. Entonces tiene un alto potencial biótico. Esta es la clasificación taxonómica. ¿Se acuerdan? En la primera clase de generalidades había una clasificación de los helmintos, ¿no? Se dividen en cestos, estrematos, nematodos. Pero también había una clasificación de los protozoarios, que decían que se clasifican en ciliados, los apicomplexa. Entonces, este sería el grupo de los apicomplexa. Y los apicomplexa se caracterizan porque tienen un aparato conoide. Ese aparato conoide les va a permitir adherirse a la célula, y luego ese aparato conoide va a facilitar la invasión. Entonces, es una apicomplexa, y el género que hoy día vamos a ver es Cryptosporidium.
De ese género se han descrito alrededor de 40 especies, ¿sí? Van por ahí, por los 40. Y de esos 40, de pronto, estos son los que más se han descrito parasitando a hombres y animales. Y de todos estos, casi el 90% de agentes causales de la criptosporidiosis tienen que ver con hominis y parvo. Estos son de pronto las dos especies que más afectan al hombre, ¿sí? Y estas otras sí afectan, pero no tanto como estas dos, hominis y parvo. Ahora, aquí tenemos una secuencia de todas las formas biológicas que presenta este parásito. Entonces, vamos a ver que es completamente diferente a lo que hemos visto con amebas. Amebas era un poco más sencillo, ¿no? Amebas teníamos ¿cuántas formas biológicas? Trofozoito y quiste, nada más, ¿no? Una forma vegetativa y una forma de resistencia. El quiste, ¿no? Y el quiste que podíamos decir que podía tener 2 núcleos, 4 núcleos, a lo mucho era eso. Pero vean que este otro parásito, su ciclo o sus formas biológicas son mucho más. Entonces vamos a empezar por aquí. Ooquistes. Aquí hay un ooquiste de pared gruesa y un ooquiste de pared delgada. Este ooquiste de pared gruesa está en el medio externo. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Un ooquiste de pared gruesa que está en el medio externo ingresa por vía oral, y cuando ingresa, por ingestión, ahí dice, este ingresa a una célula epitelial, y en una célula epitelial se transforma en un trofozoito. Este trofozoito sufre una multiplicación, se divide, y a eso se llama esquizogonia. Después de esa pequeña multiplicación de 1 o 2 días, se diferencia en merontes tipo 2. Estos merontes se siguen multiplicando, pero ya se diferencian en 8 merozoitos, y cuando el meronte está completamente lleno, se liberan 8 merozoitos. Estos merozoitos que han salido de la célula epitelial, ahora pueden volver a invadir a otra nueva célula epitelial, y esta parte volverá a repetirse. Esta merogonia tipo 1. Pero también hay otros que de pronto ingresan a otras células epiteliales, se multiplican, se diferencian algunos merozoitos, pero de estos que salen de un meronte tipo 2, algunos merozoitos se van a transformar en microgameto y en macrogameto. En microgametocito y en macrogametocito. Estos a su vez se van a diferenciar en microgameto y macrogameto. Estos dos, micro y macrogameto, se fecundan, y el producto de la fecundación se forma un cigoto. El cigoto, por un proceso de esporulación, madura y se divide o se diferencia en 2 tipos de cigoto. Uno que se llama ooquiste de pared delgada y uno que se llama ooquiste de pared gruesa. El ooquiste de pared gruesa sale con las heces fecales. En cambio, el ooquiste de pared delgada se puede quedar o se queda en el intestino delgado, y ahí puede producir una autoinfección interna. Entonces vean que hay 2 formas infectantes, ooquiste de pared gruesa y ooquiste de pared delgada. Este que no sale está en relación con la autoinfección interna. En resumen, el ciclo general se puede clasificar o se puede dividir en una fase sexual y en una fase asexual. La fase sexual correspondería a la gametogonia o gamogonia, ¿no? Se puede decir de las 2 maneras. Entonces esto correspondería acá. Esta parte sería la gametogonia o la gamogonia, ¿no? La multiplicación de tipo asexual. Y en cambio la asexual vendría a ser la esporogonia, que vendría a ser esto. Cuando está acá, cuando está en el cigoto, se está produciendo aquí la multiplicación, esta parte del cigoto hasta que se liberan los esporozoitos, y esta otra parte que sería la esquizogonia o la merogonia. Esta parte como esta parte son procesos de multiplicación asexual. Otra forma de explicar lo mismo
Entonces, gamogonia, a ver dónde está nuestro quiste maduro. Aquí está nuestro quiste inmaduro con esporoquistes, esporulación, la esporogonia. Entonces, aquí han salido quistes inmaduros, pero estos rápidamente se vuelven maduros. Y acá sucede la esporulación, ¿no? Dentro del oquiste, se van a formar esporozoitos. 2 esporoquistes y cada esporoquiste va a tener dentro esporozoitos. Aquí estarían los esporozoitos. Que cuando entran al epitelio intestinal, estos esporozoitos salen, invaden a las células, lo que hemos dicho, se transforman en un trofozoito, un esquizonte, este se diferencia en merozoitos, y aquí están saliendo los merozoitos que de pronto vuelven a ser esta parte de la merogonia tipo 1. Y algunos otros que hacen la diferenciación de los merontes tipo 2, macro microgametocitos, se fecundan, fecundación, y otra vez sale el cigoto o quiste. Este es el cuerpo conoide, ¿sí? Esto es lo que caracteriza a los apicomplexta. Entonces, este vendría a ser un esporozoito. El esporozoito se ha adherido, y vean cómo acá tiene una serie de róptrias, micronemas, una serie de compuestos que forman parte del aparato conoide que permiten adherirse a la célula epitelial y luego ser introducidos, ¿sí? Ser envueltos por esta membrana citoplasmática. Es decir, no es que entra por una penetración activa, como lo hacían las larvas, ¿no? Las larvas tenían sustancias, enzimas, y era su propia actividad enzimática la que permitía que entren. En cambio, estos no, se adhieren y es la membrana misma que hace una envoltura alrededor de este esporozoito, ¿sí? Entonces, acá vean, es un parásito intracelular, pero extracitoplasmático. Todo esto que está de verde es el citoplasma, pero no está entrando en contacto con lo más interno de la célula, es decir, está envuelto por esta membrana. Entonces, un parásito intracelular extracitoplasmático porque tiene una vacuola parasitófora. Esta vacuola parasitófora le permite eludir todo el mecanismo que tiene que ver con el sistema inmune que estaría actuando para eliminar a este parásito. Pero como no está en contacto directo, se constituye una barrera que lo está protegiendo al parásito. Lo mismo de hace rato, pero de otra manera, tal vez un poco más didáctica, de ver el ciclo biológico. Entonces, acá todos estos mamíferos pueden estar parasitados, pueden tener a los parásitos. Esto solamente el sentido cambia, ¿sí? Aquí está excretando quistes, estos vendrían a ser de pared gruesa. Hemos dicho que adentro hay esporozoitos, hay esporoquistes, 2 esporoquistes que dentro tienen esporozoitos. Cuando están en el intestino, liberan los esporozoitos, se diferencian en trofozoitos, una esquizogonia, y aquí están los merontes, la merogonia tipo 1, salen los merozoitos, y esto es lo que decía hace rato, ¿no? Vuelven a ingresar, como que este ciclo se vuelve a repetir, ¿sí? Esta es la merogonia tipo 1. Pero después de los merontes tipo 2, se comienzan a diferenciar algunos de estos esporozoitos, ingresan a las células epiteliales, y acá se van a diferenciar en macrogametocitos y microgametocitos. Y se va a producir la fecundación. Ahora, aquí lo que está mostrando esto es que a partir de este cigoto existen 2 tipos de ooquistes. Unos con pared delgada y otros con pared gruesa. Los con pared delgada van a volver a ingresar a una nueva célula epitelial, produciéndose la autoinfección interna. ¿Sí? Esta flecha está denotando eso. Y los que tienen pared gruesa van a salir al medio externo, contaminan el medio, agua, vegetales, y los animales pueden ingerir estos vegetales. Nosotros también podemos ingerir las lechugas, que están contaminadas con heces fecales que tienen quistes de pared gruesa, o el agua que ha tenido contacto con heces fecales de humanos o de animales. Puede ser el otro mecanismo por el cual esta persona va a ingerir criptosporídeos. Ahora vean, estas son, es decir,
Este esquema no está, hecho mostrando el borde en cepillo, y vean que el parásito, la vacuola, no es que está aquí adentro, sino está en la parte más apical de la célula epitelial. Por eso es que está de pronto acá. La forma de la célula epitelial prácticamente se pierde, ¿no? Se pierde, ¿por qué? Porque esto ha crecido. Y aquí, más o menos para mostrarles, estas son las vellosidades intestinales, esta es la cripta, y el problema estaría ocurriendo acá, en las microvellosidades, acá en las células epiteliales, de esta porción. Entonces el parásito está en la porción más apical de las microvellosidades, deformando esta parte, la parte más extrema. Por eso es que aquí prácticamente vean cómo pierde la estructura, ¿no? Esta parte desaparece. Entonces el parásito está aquí, localizado en la parte más superficial o más extrema, en el polo apical. Entonces lo mismo, es el mismo esquema, o quistes. Y vean, este ooquiste tiene como una ranura en el ooquiste, y por estas ranuras salen los esporozoitos. Y aquí está saliendo el esporozoito, entrando a la célula epitelial. Ahí está el trofozoito multiplicándose, los merontes tipo 1. Y es que aquí cuando está entrando, cuando ha ingresado a la célula epitelial, ya dentro de la célula epitelial comienza a provocar alteraciones. Es decir, acá va a haber una salida de iones, de sodio, de potasio, va a haber toda una alteración, lo cual va a ser responsable de provocar un tipo de diarrea que vamos a hablar ahorita. Entonces acá están los merontes tipo 2, lo mismo. De pronto aquí está más ilustrativo, ¿no? Pero aquí está el macrogameto, cigoto, los ooquistes de pared delgada, ooquistes de pared gruesa, y vean cómo estos, sin salir afuera, están invadiendo y provocando nuevamente el ciclo, pero por un mecanismo de autoinfección. Lo mismo. Entonces, ya ahí la cosa es entender el ciclo para poder comprender todo, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. ¿Dónde están nuestros ooquistes? Aquí están, esporozoitos, dentro de la célula. El borde en cepillo, ¿no? Se deforma por completo. Tipo 2, lo mismo, no les voy a repetir esa parte. Acá otra forma, pero ya está mostrando dos cosas interesantes. Todo esto va a ocurrir en el intestino delgado, en el tercio final del duodeno, ilion. Algunas veces llega hasta Y1, dependiendo de la extensión del parásito. ¿Sí? Merontes tipo 1, merozoitos tipo 2, microgametocitos. Ahora, de estos ooquistes de pared delgada, 20% llegan a ser de pared delgada y un 80% de pared gruesa. Es decir, el 80%, la mayor cantidad, va a salir con las heces fecales hacia afuera. Y un 20% se va a quedar ahí dentro produciendo la autoinfección interna. El tipo de ciclo es un ciclo monoxeno, no es un ciclo heteroxeno. Sí tiene varios hospedadores, ¿no? Es decir, existe un montón de hospedadores. Ahora, una cosa que les decía, ¿no? Que esto de pronto es más o menos para esquematizar cómo Cryptosporidium hominis, por qué mecanismos puede ocurrir la transmisión. Entonces puede ocurrir de persona a persona, interpersonal, basta con que una persona esté infectada y en sus heces fecales de pronto no se lave bien las manos, contamina una manzana, el agua, o hay relaciones sexuales oroanales, por ejemplo, y puede haber la transmisión de cryptosporidiosis. Para que exista esto, entonces, ¿cuál es la condición? De que la forma biológica que está saliendo sea inmediatamente infectante. Y eso puede hacerlo. El ooquiste de pared gruesa sale ya con esa capacidad de poder ser infectante. Entonces puede haber interpersonales, sexual, familiar, enfermeras, ¿sí? Aquí las heces fecales contaminan el agua, sitios de almacenamiento de agua,
sitios que, a pesar de que el agua se capta y es tratada, lo que hemos dicho al inicio, no, por más que sea tratada con cloro, el cloro no necesariamente mata a los ooquistes. Entonces la misma agua que está saliendo del grifo puede tener ooquistes y puede producirse la transmisión. Personas que están nadando o hacen actividades en los ríos pueden contagiarse fácilmente. Entonces, más o menos como que Cryptosporidium hominis tiene menor posibilidad de transmisión, ¿no? Entre comillas eso. Pero aquí falta algunas cosas. Esto es de hace años, este esquema debe ser del 2000, o no, tal vez más antes del 2000, de 1900. Lo que aquí faltaría es que se ha descubierto, en algunos textos decían que Cryptosporidium hominis tiene alta especificidad de especie y que solamente se transmite entre humanos, es decir, que es una parasitosis antropomórfica. Pero trabajos que se han hecho y con el desarrollo de la biología molecular han visto que no es así. Esto lo que está tratando de demostrar es que Cryptosporidium hominis ha sido descrito en todos estos animales, ¿sí? Entonces, es una zoonosis. Es Cryptosporidium, todos los agentes etiológicos son considerados como una zoonosis. No es como en ancilostómidos. En ancilostómidos podíamos diferenciar, ¿no? Hacer la diferenciación y decir Ceylanicum es una zoonosis, Ancylostoma duodenal es una antroponosis, ¿no? Porque están solamente parasitando a humanos. En cambio, en esta no, es decir, hominis es también considerado como una zoonosis. Entonces, esos son todos los animales que pueden ser parasitados, tanto humanos como animales. Ahora, hay menor cantidad de animales que son parasitados a diferencia de Cryptosporidium parvo. Ahora, de hominis también hay varios genotipos, el IK, el IP, el LT, es LA, LF, LK, pero que han sido encontrados en diferentes tipos de animales. Ahora, cuando vemos Cryptosporidium parvum, es decir, aumenta todo esto, ¿no? Desde animales domésticos, animales salvajes y animales que están involucrados en la agricultura, ¿no? Entonces, todos estos animales de pronto contribuyen a la transmisión, es decir, ellos pueden ser reservorios y fuente de infección para que de pronto haya mayor cantidad de Cryptosporidium parvum que de hominis, ¿sí? Pero los dos son los más preponderantes. Entonces, los mecanismos de transmisión podemos ir resumiéndolos en esto, ¿no? Contacto directo de persona con una persona infectada, ya hemos visto esas posibilidades. Agua, que vendría a ser uno de los principales mecanismos, porque han visto el agua de la pila, puede ser el sitio por el cual se transmita, el agua de las piscinas, todo lo que tenga que ver con el agua, ¿sí? Puede ser una fuente de transmisión. Alimentos contaminados, ya saben, todo aquello que haya entrado en contacto con el agua, ¿no? Algo que esté cocido de pronto no va a serlo, ¿no? Entonces las lechugas. La piscina estaría en relación con el agua, ¿no? Y los reservorios han visto que hay una variedad de animales, pero principalmente el ganado bovino. Ahora, hay un periodo de prepatencia. El periodo de prepatencia se define como el periodo que comprende desde la infección, desde que el momento la persona se infecta, hasta que comienza a eliminar ooquistes, que más o menos puede ser de 4 a 22 días. Es decir, no tiene manifestaciones clínicas, pero ya puede empezar a eliminar ooquistes. Y un periodo de incubación de 2 a 12 días, más o menos desde que se infecta hasta que tiene manifestaciones clínicas. Hábitat y ayuno e hilo terminal y la porción terminal del duodeno. Ahora, acciones patógenas. Entonces, este parásito va a provocar una colonización intestinal, es decir, va a extenderse esta posibilidad de tener mecanismos de autoinfección interna, puede hacer que de pronto crónicamente esté una persona parasitada. Uno por el mecanismo de autoinfección interna y otro por el mecanismo de reinfección, ¿sí? Es decir, constantes reinfecciones van a hacer que una persona pueda estar crónicamente parasitada. En el sitio
va a haber un daño, una lesión a las células epiteliales. Estas células se van a morir, entonces va a haber un proceso inflamatorio. Se habla de que en algún texto hablan de que secretan enterotoxinas. En algunos textos también indican que no secretan enterotoxinas. Pero si es que secretara o no secretara, lo que sí se sabe es que produce una diarrea de tipo secretora. Es decir, en los primeros días, dependiendo de la carga parasitaria, puede alterar la membrana del parásito por la ocupación del mismo parásito, y el parásito pierde esa función, ¿no?, de absorber, secretar, y se provoca una alteración. Y todo esto va a llevar a que exista un cuadro de diarrea. Y esta diarrea, como les dije, puede ser de tipo secretora a un inicio, por la alteración de la permeabilidad de la membrana de la célula epitelial. Estos parásitos pueden terminar muriéndose. Y cuando estas células epiteliales, por una parasitación crónica, se dañan, lo que hacen es perder su funcionalidad. Es decir, las células epiteliales secretan estas enzimas. Y estas enzimas están relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Pero cuando se provoca esta alteración de esta función, la diarrea cambia, ya no es diarrea de tipo secretora, sino ahora puede ser una diarrea de tipo osmótica, porque los carbohidratos, para ser absorbidos, tienen que ser fragmentados. Como no son fragmentados, estos se acumulan y empiezan a provocar una diarrea de tipo osmótica. Pero esto solo ocurre cuando las parasitaciones son crónicas. Las células epiteliales se ven completamente alteradas. Hemos visto las criptas donde están, esas aumentan de tamaño, por eso hay una hiperplasia, hipotrofia y atrofia de las microvelocidades. Hemos visto que los parásitos están ubicados en las células, en la parte apical, se aplanan por completo, entonces eso va a llevar a una hipotrofia y a una atrofia. Y toda esta alteración finalmente puede llevar a un síndrome de mala absorción. Entonces acá existen una serie de receptores que participan en esta penetración de los esporozoitos, que no es necesario que aprendan, ¿sí? A lo mucho, el desenquistamiento, la adhesión, la invasión, y ahora aquí dentro de la célula, localizados intracelularmente, pero extracitoplasmáticos, y vean cómo van a provocar esta alteración de la célula, ¿no? Va a haber una hipotrofia, una atrofia de las velocidades, de las microvelocidades, ¿no? Y van a perder su funcionalidad. Lo mismo, lo que les decía, aquí ya podemos ver el proceso inflamatorio, cómo van a liberarse interleucinas, prostaglandinas. Entonces, toda esta liberación de mediadores va a provocar diarrea. Entonces, el principal síntoma de esta parasitosis va a ser la diarrea. Ahora, acá, ¿saben lo que es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, cuando uno de estos parásitos ingresa a la célula, lo que el organismo hace es, como es una célula invadida, parasitada, la célula activa un proceso de autodestrucción, ¿sí? Pero el parásito puede detener este proceso de autodestrucción, porque si la célula inmediatamente se destruye, no daría tiempo a que se multiplique, a que exista trofozoito, merogonia tipo 1, merogonia tipo 2, porque eso dura un tiempo. Entonces, el parásito puede detener este proceso de apoptosis y lo detiene hasta que ha cumplido todo lo que tenía que cumplir dentro de la célula, es decir, merogonia tipo 1, tipo 2, multiplicación. Una vez que ha cumplido, recién deja que la célula se pueda morir, ¿sí? Y este es más o menos el aspecto de las microvelocidades. Vean, parecen algunas sandías, ¿no?, que están ahí en la superficie. Entonces vean cómo se pierde el campo de absorción de los nutrientes. Y estas células epiteliales de pronto van a estar completamente planas, ¿no?, destrozadas. Y aquí vean una biopsia, y acá estarían haciendo un corte nuestros
es por nuestros merontes tipo 1, tipo 2, ahí, en la superficie. Entonces, lo que decíamos a un principio, la historia de esta parasitosis ha mostrado que esta parasitosis está presente en dos tipos de grupos de personas y se comporta de manera diferente. Unos son los inmunocompetentes, que seríamos nosotros, por ejemplo, somos inmunocompetentes, aparentemente nuestro sistema inmune está bien, y otros serían los inmunodeprimidos o los inmunosuprimidos. Entonces, en los inmunocompetentes puede haber gente que tiene al parásito, está en condición de infectado y está en condición de asintomático, es decir, no tiene ni diarrea, no tiene nada, ¿no? O de pronto tiene una pequeña molestia, pero también hay ese grupo de personas, los asintomáticos. Después están los inmunocompetentes que tienen manifestaciones clínicas. Ahora, en amebas hemos dicho que la característica de la amebiosis es la disentería, ¿sí? En cambio, en esta parasitosis la característica es la diarrea, simplemente una diarrea de tipo acuoso, que puede ser moderada, profusa, es decir, en el número de evacuaciones, de 3 a 10 evacuaciones, que puede ser incluso catarral. ¿Catarral qué significa? Que puede contener moco. Entonces, todo cuadro de diarrea siempre te lleva a una deshidratación. Bueno, dependiendo del número de deposiciones que tenga, ¿no? No es lo mismo que hoy día, en la mañana, hayas tenido una deposición diarreica y en el resto de los días, o en el resto del día no tengas nada. O que tengas, qué sé yo, en la mañana uno, al mediodía otro, en la tarde otro, en la noche otro. Y peor si es un niño, ¿no? Si es un niño menor de 1 año, menor de 2 años. Todo eso le puede llevar a un cuadro de deshidratación, ¿sí? La diarrea se acompaña de dolor abdominal, náuseas, vómito, flatulencia, puede haber fiebre, aunque esto es raro, pero puede haber anorexia, dolor de cabeza. Ahora, esto es lo más llamativo. En pacientes inmunocompetentes, todo este cuadro que acabamos de describir se puede autolimitar, es decir, el sistema inmune comienza a reconocer al parásito y simplemente lo termina de eliminar. Por eso está ahí que esto puede durar 2 semanas y se autolimita. Si el mismo organismo lo controla y logra eliminar al parásito. Eliminación de cooclistes, ¿no? Pero durante ese lapso de tiempo, esa persona inmunocompetente va a estar eliminando ooquistes. Ahora, puede haber síntomas pulmonares, como tos y expectoración. Y esto es cuando estos ooquistes pueden estar flotando, de pronto alguien ha barrido o ha sacudido una sábana que había restos de heces, y pueden entrar a los pulmones. Y puede haber tos y expectoración, ¿sí? Pero esto es mucho más grave cuando el paciente es inmunodeprimido. Factores que influyen en esta enfermedad: la edad. No es lo mismo que un niño, ya les dije, de 2 años, 3 años, se infecte y tenga todo este problema, o un anciano, de pronto, aunque es inmunocompetente, pero le puede afectar mucho más. Y también sus hábitos higiénicos, competencia inmunológica. Los niños menores de 1 año, 2 años son más susceptibles, de pronto su sistema inmune no está completamente desarrollado, lo que hace que puedan ser un poco más susceptibles a controlar, pero pueden terminar controlando la enfermedad. Asociado a otros patógenos, no necesariamente puedes tener criptosporidiosis solamente, puedes tener otras infecciones bacterianas. La especie involucrada y la dosis infectiva. Si no es lo mismo que un niño que constantemente está jugando en la tierra, está consumiendo una gran cantidad de ooquistes, de pronto ese va a tener un cuadro más agudo, más intenso, porque ha ingerido una carga alta de ooquistes. Especie involucrada, se describe en algunos textos que Hominis es mucho más agresiva que Parvo. Y esto corresponde al brote de Milwaukee, lo que les decía, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, más o menos el artículo habla de las características de los pacientes.
Entonces, la aparición del periodo de incubación fue de 7 a 10 días, cuando hubo esto de Milwaukee en inmunocompetentes. La duración de la diarrea de personas sanas fue entre 2 y 26 días, de pronto más de 2 semanas, pero se autolimitó. La media fue de 9 días. El número de deposiciones al día fue de 12 entre 1 y 90, digamos los valores más extremos. Vean como en un inmunocompetente en Estados Unidos. Y los cuadros graves puede extraerse de 12 a 17 litros al día, puede acompañarse de bebida. Entonces, una persona, imagínense, de 12 a 17 litros de agua que están siendo perdidas por diarrea, ¿no? Entonces, vean que en un paciente aquí ya nos está indicando una cosa. Todo paciente que tiene cuadro de diarrea, siempre se debe de poner líquidos. Peor si son en los extremos de la vida, es decir, niños y ancianos, porque fácilmente se pueden deshidratar y fácilmente pueden llegar a morir. Inmunodeprimidos. De pronto la descripción de la diarrea casi es lo mismo, pero ahí vean el número de deposiciones, de 6 a 25 por día. Entonces, los pacientes inmunodeprimidos prácticamente se mueren por cuadros de diarrea, ¿sí? Terminan muriendo, porque no pueden controlar, su sistema inmune está malo, está deshecho, y este parásito comienza a proliferar mucho más. Varios meses de diarrea, 3 a 6 litros por día, severa deshidratación, refractaria a cualquier antimicrobiano, pérdida acentuada de peso, nosotros somos agua básicamente, y existe una mortalidad elevada. Los grupos de riesgo, personas con problemas inmunológicos, VIH, pacientes que reciben terapias inmunosupresoras, de pronto utilizan corticoides, o de pronto son pacientes que van a recibir un trasplante. Y este cuadro está más o menos resumiendo todo lo que acabamos de mencionar. Los inmunocompetentes, ¿sí? Todo lo que puede presentar. La mortalidad alta en bebés y niños pequeños dentro de países en vías de desarrollo. Entonces, si bien esta parasitosis puede autolimitarse, lo que mata a los niños inmunocompetentes, entre comillas, es la diarrea, deshidratación. No hay un tratamiento específico, ¿no? Ahora, de acá, rescaten esto. En los inmunocomprometidos existen cuadros intestinales y extraintestinales. En cambio, en los inmunocompetentes, solamente o en la mayoría de las veces intestinales, aunque hemos descrito que puede existir algún cuadro pulmonar, pero que no es significativo, ¿sí? Pero en estos es grave, lo extraintestinal es completamente grave, es de pronto otra de las causas de mortalidad. Asintomático, pasajero, crónico o fulminante. Diarrea, fiebre, dolor. Ahora, en estos pacientes inmunocomprometidos, todo paciente diagnosticado con VIH o que está siendo inmunosuprimido, lo que se debe determinar y controlar es esto: el recuento de linfocitos TCD4. Sí, esto es clave en todo paciente inmunocomprometido. Vean aquí que la concentración de linfocitos TCD4, cuando es menor a 200 células o mayor a 200 células, la resolución puede ser espontánea, es decir, es un paciente con VIH, pero sus linfocitos TCD4 son mayores a 200. Está con VIH, pero su sistema inmune todavía funciona. Entonces puede controlarlo, puede eliminarlo. Pero cuando es menor a 100 células, cuando es menor a 100 linfocitos TCD4, ya la cristosporidiosis puede ser crónica, es decir, está por tiempos prolongados, ¿no? Puede estar un mes, 2 meses, a veces tiene diarrea, a veces le duele el estómago, también desaparece, pero después otra vez vuelve a aparecer, y puede tener cuadros extraintestinales, ¿sí? Ahí el sistema inmune está fallado. Pero cuando es menor a 50 células, de hecho es que va a tener un cuadro fulminante, es decir, la diarrea va a ser incontrolable y los cuadros extraintestinales van a ser mucho más presentes. Entonces, con este recuento
nosotros podemos predecir y decir qué es lo que va a pasar con este paciente. Si aún está en condiciones de controlar, o va a ser cuadros crónicos, o finalmente está a punto de ser fulminante. Los brotes, la aparición de brotes generalmente está asociado a consumo de agua, de pronto piscinas, parques acuáticos. Estos son algunos de los, cuando han hecho el estudio de brote han visto de que estaba asociado a estas posibilidades. Alimentos como leche no pasteurizada, jugo de manzana no pasteurizado. La leche de pronto lo que hacen es sacarle las ubres, ¿no? Pero de pronto esa persona no se ha lavado las manos adecuadamente, ha ido al baño y contamina la ubre y la leche con ooquistes, y uno recibe la leche, no la hace hervir y puede contagiarse con ooquistes. O simplemente la vaca se sienta y entra en contacto con la tierra y las ubres no han sido limpiadas al momento de ordeñar. Otro, las manzanas, es decir, manzanas de pronto que no han sufrido los procesos de limpieza adecuados, no han sido lavadas adecuadamente, no han sido pasteurizadas y han visto de que algún jugo de manzana podía tener ooquistes de algo. Las manifestaciones extraintestinales, esto inmunosuprimidos, ¿sí? Esto es básicamente inmunosuprimido. Entonces puede estar en pulmones, es decir, un paciente con VIH, con SIDA, ha inhalado ooquistes y bueno, se ha producido un cuadro pulmonar. Los otros extraintestinales son en vías biliares, ¿sí? Puede provocar una colicistitis aguda gangrenosa y páncreas, es decir, del intestino poder colonizar vías biliares y páncreas y ahí provocar estos cuadros más fulminantes que terminan provocando la muerte de los afectados. Ya nos vamos al diagnóstico. Lamentablemente vean ahí como todos esos son ooquistes y de diferentes especies. No hay cómo diferenciarlos o distinguirlos, no es como ver el huevo de Ascaris, ver el huevo de Minolepis, no se puede distinguir, ¿sí? Entonces, esa es una de las dificultades que hay en el diagnóstico. Ahí está el ooquiste, la membrana de donde emerge el esporozoito. Están saliendo esporozoitos. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo diagnosticamos esta parasitosis. Entonces se puede utilizar los coproparasitológicos. ¿Se acuerdan que cuando se habla de los coproparasitológicos habían las técnicas de concentración, por flotación y por sedimentación? Se pueden utilizar esos dos procedimientos, ¿sí? Ahí está la de Shatter, que sería por flotación, que te permite, es mucho más sensible para diagnosticar esta parasitosis. Pero existe un problema. Lo que les mostré acá es más o menos así como se ve en un coproparasitológico. Son translúcidos, no se los puede observar. Cuando se coloca el Lugol en una muestra de heces, prácticamente no se los observa. Entonces, si nosotros hacemos la técnica de Shatter, puede ser que sea positivo, pero no los vamos a poder visibilizar. Para poder visibilizarlos, tenemos que hacer la tinción Ciel-Nielsen o Kin-Yu modificado. Es decir, ese sedimento que ha sobrado se extiende en un portaobjeto, se fija en el portaobjeto y luego se tiñe. Y cuando se tiñe, adquiere este aspecto, esta coloración. Entonces ahí recién se vuelve visible. Entonces, para el diagnóstico de esta parasitosis, no sirve solamente hacer el coproparasitológico. Si lo has hecho bien, pero si no lo has tenido, no te sirve de nada. No vas a observar absolutamente nada. Entonces, sí o sí tiene que tenerse. Estos ooquistes son ácido alcohol resistentes y por eso es que estos colorantes se pueden fijar en la membrana del parásito. Ahora, están teñidos. ¿Se puede hacer el diagnóstico de especie? Tampoco. No hay ninguna característica que te permita decir, este es Parvum, este es Hominis. Entonces, cuando se ve ese tipo de muestras, solamente se pone Cryptosporidium sp. ¿Para qué nos serviría llegar al diagnóstico de especie? Para nada, porque el tratamiento va a ser el mismo. Es decir, es como en los ancilostómidos. Los ancilostómidos
cuando se ve un huevo de ancilostoma, simplemente se pone SP, ¿no? Ahí no necesitas averiguar si es canino, si es ancilostoma duodenal o si es necator americano, porque el tratamiento va a ser el mismo, ¿no? De pronto, si fuera el tratamiento diferente, ahí sí tendrías que llegar al diagnóstico de especie. Otras formas existen para llegar a este tipo de diagnóstico, existen estas otras formas, aunque no son muy sensibles, ¿sí? Coproantígenos, ELISA para anticuerpos, para diagnosticar esta parasitosis. La biopsia de IgI es muy difícil de hacer eso, ¿sí? Porque el endoscopio llega apenas hasta el duodeno, no llega hasta el IgI, es decir, no es un tubo largo que tú lo puedas meter y meter y meter y meter, ¿no? Solamente te llega hasta el duodeno, a la unión del duodeno y el IgI y no pasa más. Entonces la biopsia es un poco complejo de realizar. Pero esto sí, el PCR de pronto es algo que en otros países ya está siendo utilizado de manera rutinaria, pero aún así resulta costoso. Ahora, con fines de investigación resulta muy bueno porque tú puedes precisar qué especie es la que está afectando, ¿no? Pero con fines prácticos para el tratamiento puedes utilizar y comprobar de que es Cryptosporidium y punto, ¿no? Y la especie de pronto con fines científicos. Y esta es la inmunofluorescencia, ¿no? Anticuerpos fluorescentes, donde estos vendrían a ser los quistes que se ven con fluorescencia. El tratamiento en inmunocompetentes, básicamente la terapia es de sostén, es decir, rehidratación oral o venosa, dependiendo al tipo de deshidratación, ¿no? Si es leve, moderado o severo, dependiendo de eso, ¿sí? Terapia en inmunodeprimidos. Vean que en la terapia de inmunodeprimidos es mucho más amplio. Lo que no se debe hacer es suspender la terapia retroviral. En este sí se sigue dando rehidratación. Los tratamientos son la nitazoxamida, acitromicina, claritromicina, pero estos son poco efectivos. De pronto esta es la mejor opción. Pero hasta esta es cuestionable su capacidad de poder eliminar a los parásitos. Los antidiarreicos, solo en inmunocomprometidos. No se recomienda, y eso jamás utilicen, los antidiarreicos para personas que tienen cuadros de diarrea. La diarrea es un mecanismo de defensa. Lo que el organismo trata de hacer es eliminar a las bacterias, a los parásitos que están ahí provocando daño. Entonces, si ustedes le dan un antidiarreico a un niño, están haciendo que de pronto se concentre mayor cantidad de bacterias, mayor cantidad de parásitos, y es mucho más grave. Sí se recomienda en pacientes inmunocomprometidos, ¿por qué? Para evitar la pérdida de líquidos. Imagínense tener 20, 30 deposiciones al día. Inmunomoduladores biológicos, suero, todo esto para pacientes con VIH, ¿no? Los factores de riesgo es todo esto, es decir, todas estas posibilidades pueden hacer que en algún momento podamos contraer cryptosporidiosis. Y en Bolivia hay dos trabajos que se han hecho en relación a cryptosporidiosis, y estas son las prevalencias. Esto es un poco antiguo, esto se ha hecho en 1998, y lo llamativo de esto ha sido que todos estos niños, entre comillas, eran asintomáticos, ¿sí? Estaban en condición de asintomáticos. Ahora, puede ser que los niños simplemente por vergüenza a los padres hayan dicho que no tenían nada, ¿no? Pero en el artículo se dice que esta era la situación de estos niños. Huacullani, Quiripujo, todo esto es altiplano, es camino a batallas, antes de batallas. Y vean, estas eran las prevalencias. En otros países vean cómo las prevalencias son bajas, 1, 3, Asia 5, 10, 30, África, ya. Y Bolivia, uno de los más altos. En el Hospital del Niño han hecho otro trabajo que llegaba a 26.3%. Entonces nosotros tenemos prevalencias altas de cryptosporidiosis. Lo que no se sabe exactamente es cuánto tenemos de porcentaje de asintomáticos y cuánto de sintomáticos, asintomáticos y sintomáticos. Persistencia, resistencia, bueno, todo esto tiene que ver con algunas características.
O quistes inmediatamente infectantes, tamaño pequeño. El tamaño pequeño es muy interesante. Esto vamos a ver más adelante con los filtros. Es resistente a las condiciones del medio. Ahora, vean que aquí son termolábiles, pero a menos 20 por 72 horas y a 100 grados. Hay otra diapositiva que esto explica mucho mejor. A ver, vamos a ver. Resistentes al cloro. Estos son los 4 resistentes al cloro. Y vean, para eliminar a Cryptosporidium necesitamos 9600 minutos para poder matar con cloro, ¿no? Ahí está una relación de los tiempos. A esto, de hervir el agua. Se recomienda, dice, a 64.2 grados, mínimo 5 minutos. ¿Sí? A 72, que esté hirviendo a 72, por lo menos 1 minuto. Pero nosotros, cuando hacemos hervir el agua, no llegamos a hacer hervir 1 minuto o 5 minutos. Apenas cuando suena la caldera y bota el vapor y empieza a silbar, ¿qué hacemos? Lo apagamos rápidamente. Y ahí debería ser cuando nosotros lo dejamos 5 minutos o 1 minuto. Por otra parte, peor si utilizamos calderas eléctricas, ¿no? Las calderas eléctricas automáticamente está hirviendo ya y ¡pac! Se corta. Entonces, es un poco complejo. A menos temperaturas, los refrigeradores, ¿a cuánto de temperatura están? Máximo llegan a 2 grados, ¿no? Ya comprarse un refrigerador de menos 4 grados es mucho más costoso, entonces los refrigeradores convencionales no llegan a menos 4, peor a menos 20, peor a menos 70. Todos estos se transmiten por agua. Y aquí están las medidas de control, ¿no? Mejorar los sistemas de saneamiento, control de calidad del agua, ordenanzas municipales para que regulen el funcionamiento de la piscina. Y es que en la piscina hay esos letreros, ¿no? Que dicen antes de entrar a la piscina, primero tienes que dar un duchazo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber restos de heces y eso tienen que eliminar, ¿no? Eliminar a las heces. Si no hay eso, si no hay ese tipo de control, simplemente la piscina va a estar contaminada con heces fecales. Y uno, cuando va a nadar, siempre traga agua, ¿no? Entonces a mí me gusta ir a nadar, pero por suerte nunca me ha dado nada de esto, ¿no? De cryptosporidiosis. Control veterinario, es decir, a los animales que son afectados presentan básicamente diarrea. Entonces hay que mejorar la calidad del agua. No existe solo un método que te garantice. La única forma de garantizar que el agua pueda, entre comillas, estar casi libre de ooquistes es cuando utilizas varios métodos. Es decir, las plantas de procesamiento no solamente deberían utilizar filtros de arena, cloro, rayos ultravioleta, deberían utilizar varias posibilidades para poder eliminar los ooquistes. Profilaxis, lavado de manos, después de brincar, después de jugar o tener contacto con animales, antes de comer, lavado de alimentos, consumo de la comida, cubrir alimentos de vectores. Las moscas pueden trasladar los ooquistes. Evitar el consumo de aguas, ríos o arroyos. Esto, ¿no? Si tiene diarrea, no nade, no trague el agua de la piscina, bañese con agua de jabón. Esto es ahí arriba, ¿no? Villa Fátima, ahí arriba, ¿qué se llama? Nuestro estanque de agua, que tenemos uno grande, y las llamas están ahí arriba, ¿no? Las llamas, las vicuñas están ahí arriba. Y cuando llueve, esa agua arrastra las heces fecales y al estanque, es decir, esto no está fuera de pronto, no está descontextualizado. Eso es lo que pasa con el agua que nosotros ingerimos, todos ingerimos esa agua, ¿no? Y esto, aquí en La Paz no hay mucho de esto, pero los que han ido a Santa Cruz, hay estos juegos recreacionales. Entonces, pero también aquí hay piscinas, ¿no? Hay piscinas donde uno va a nadar, está todo cubierto, y hay gente de todo tipo que entra, y si no sigue las recomendaciones, bueno, uno puede contraer esta enfermedad, ¿no? Y el perro ahí. Y eso también es común, ¿no? Tomar del grifo directamente, cuando puede tener ooquistes, ya saben por qué.
o besar a los perros, abrazarlos, no lavarse las manos. Son cosas que de pronto son usuales, ¿no? Son frecuentes. Y utilizar varios filtros. Para la filtración existe una variedad de filtros. Se recomienda que, como les dije, utilizar varios mecanismos. En África, como es un sitio con mucha pobreza, la OPS estaba donando estos filtros para que los niños puedan tomar de los ríos directamente. Entonces tenían varios tipos de filtros aquí y la pobreza es tan extrema que ellos tienen que tomar de los ríos, ¿no? Entonces existen alternativas, ¿no? Las actividades ocupacionales. De pronto estas son personas que están ahí, estanque de agua, están queriendo limpiar, ¿no? De pronto alcantarillado, y hay gente que se dedica a esto, ¿no? Los funcionarios de la alcaldía se obstruye, están ahí trabajando en las alcantarillas, y esos son los que están más expuestos a todo esto. Puede entrar por vía inhalatoria también, ¿no? El loquista. Y las plantas no garantizan, ¿no? Que de pronto estén libres o exentos. Poder desinfectante del cloro. Aquí no tengo, había otra, cloro miligramos. Aquí está. 8, la concentración de 8. La concentración de 8 miligramos por litro de pronto mata al 100%, dice esto. Tiempo de contacto 1200. Pero cuando colocamos esta concentración, vean cómo aquí las concentraciones son menores: 0,5, 0,2, 0,05, hasta histolítica 0,10. Virus hepatitis A 325, pero cuando colocas este tipo de concentración, simplemente el agua ya no es bebible, ¿no? Entonces es tóxica el agua. Entonces no se puede matar con cloro. La siguiente clase continuamos con los otros coccidios, ¿sí? Vamos.